Buenas noches. Bueno, un saludo cordial para todos. Eh, por la gracia de Dios, estamos acá con el anhelo de hablar del Señor, hablar de aquel que nos salvó. El hermano Alonso decía que a cuántos les han hablado de Jesús, ¿cierto? Pero la mayoría no han entendido el mensaje de la salvación. Por eso quiero quise colocar el título hoy de la prédica. ¿Cree usted en Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Y por qué esta pregunta? Pues porque tristemente el hombre vive engañado, pensando o creyendo que porque asisten a un templo o porque asisten a una congregación o porque el domingo van a escuchar el mensaje de salvación, pues ya creen en Dios o ya conocen a Dios. Y, y antes de continuar, vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, exaltado y santificado sea tu nombre. Bendito seas por los siglos de los siglos, oh Dios, porque no hay nadie como tú. Tú eres glorioso, tú eres maravilloso, eres santo, santo, santo Dios, digno de ser en gran manera alabado y exaltado. Padre, gracias porque nuevamente nos permites congregarnos, porque nuevamente me permites estar ante tu presencia para predicar tu santo y bendito evangelio. Pero Padre bendito de la gloria, te pido que seas tú, oh Dios de los cielos, hablando por medio de mí. Que tu santo y bendito Espíritu esté guiándome, Señor, en lo que tengo que decir. Que no haya nada mío, Dios, sino todo tuyo. Que bendigas a las personas que están aquí presentes, que van a escuchar este mensaje, a aquellos que también lo van a escuchar por medio de estos medios, de Zoom o de YouTube, para que esta palabra llegue al corazón de cada uno y que hoy haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das y queremos dejar este tiempo en tus manos. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Entonces, hermanos, quiero que miremos versículo que hay en Santiago capítulo 2, versículo 19 y pues como decía el hermano Olmey, no queremos ofender a nadie, solamente queremos que la gente tenga claridad de lo que dice la palabra de Dios. Eh, Cuando el hombre tiene claridad de lo que las escrituras dicen, entonces el hombre no podrá ser engañado eh, por ningún viento de doctrina, como dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y, y lo que quiero que entendamos todos es que no es por creer en Dios que somos salvos o que todos somos hijos de Dios como algunos lo han enseñado. Porque aquí es donde encontramos el problema. Pues la mayoría de personas dicen que creen en Dios, refiriéndose al Padre. Eh, y esto es porque la mayoría no conocen las escrituras. La mayoría van y escuchan un mensaje y, y no saben si lo que les dijeron es verdad o es mentira. Mucha gente sale con mucha emoción, otros porque no tienen una Biblia para mirar y para escudriñar lo que les están diciendo, o tienen la Biblia pero no la leen. Y,
y salen creyendo que creen en Dios. Y las escrituras en esto son muy claras. Hay un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención y es en Juan 5:39, que la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras. O sea, busquen en las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el Señor Jesucristo, es el que está hablando en este momento. Entonces podemos mirar que la salvación no es por creer en el Dios Padre, sino por creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Y las escrituras, cuando hablan, hablan es del Señor Jesucristo. Dios en su plan de salvación tuvo un propósito. Para que el hombre pudiera ser salvo, Él tenía que enviar a su Hijo Jesucristo como un sacrificio vivo para que muriera por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y, hay un versículo muy diciente y que es el que tal vez más hemos predicado. Y quiero que lo miremos en tres partes y es en Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 3 y versículo 16, donde la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es uno de los tantos versículos que claramente enseña que la salvación es por Jesucristo y el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, lo está citando. Entonces mirámoslo en tres partes. La primera parte dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí Dios, el Padre, está mostrando el amor por esta humanidad perdida. Está mostrando su amor para con nosotros, como dice en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso dice, porque tal manera amó Dios al mundo. De una manera que de pronto nosotros no comprendemos, nosotros no podemos explicarnos. Pero para Dios, para Él sí tenía un propósito y por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. La segunda parte del versículo dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y el propósito de Dios al enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados fue con un solo propósito: librarnos de la condenación eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó o el que no dio por partes a su Hijo, sino que lo dio todo por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Él dio todo a su Hijo, lo dio todo, no lo dio por partes. Él no escatimó a su Hijo. Él no se puso a pensar, ¿será que lo mando por un tiempecito y que vaya y predique y que vuelva acá? No, Él lo mandó con un propósito y fue a morir por usted y a morir por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la tercera parte del versículo. El Señor Jesucristo lo entregó todo por nosotros. Dios el Padre lo entregó todo por nosotros con un propósito, para que creemos en Él, no nos perdamos y tengamos vida eterna. El hombre está muerto por causa del pecado y la solución a este problema la encontramos en esta parte, para que todo aquel
que en él cree. Entonces, el mensaje de este versículo es muy claro. Es por creer en Cristo Jesús que tenemos vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 18 nos da más claridad. El que en él cree no es condenado. Si usted en esta noche está acá y no ha creído en el Señor Jesucristo, y usted acá, está acá y a usted le preguntan y usted dice, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero no ha creído en Jesús, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, simplemente usted está condenado, usted no es salvo. Pero si usted en esta noche toma la decisión de abrirle tu corazón a Jesús, de pedirle perdón, de dejar que Él entre en su vida, confesándolo como su Señor y como su Salvador, creyéndolo de corazón, no de boca, sino de corazón, usted no es condenado. El que en Él cree, dice la palabra, no es condenado. Es maravilloso saber que si creemos en Jesús, pero si creemos de todo corazón y tenemos un verdadero arrepentimiento, no vamos a ir a un lugar de tormento o de condenación, sino que vamos a ir a la misma presencia de nuestro Dios. Y en el final del capítulo 3, el versículo 36, la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no cree en el Hijo de Dios no tiene vida eterna. Eso es sencillo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Es que a mucha gente le preguntamos, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Pero no conocen a Jesús. No conocen el plan de salvación. No saben que no es por creer en Dios que somos salvos, sino por creer en su Hijo, en el Hijo de Dios, en Jesús. Eh, bueno, y si usted aún no tiene la seguridad de su salvación, pues hoy es el día que usted puede tomar la decisión de creerle a Dios y de creerle a Jesús y creer en Él y en lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas están creyendo más en el hombre que en que en la misma palabra de Dios. Sea el hombre mentiroso, dice un versículo por allá, y solo Dios verás. La gente es más fácil creerle a un hombre que creerle al mismo Dios. Y más fácil nosotros eh, eh, cogemos un mensaje que nos han dado y lo comunicamos sin saber si es verdad o sin saber si es mentira. El Señor Jesucristo, hablando con los fariseos en Mateo 23, a veces la palabra es un poquito dura. A veces la palabra puede ofender a la persona, pero no la predicamos con el anhelo de ofender. La predicamos con el anhelo de que usted se dé cuenta lo que dicen las escrituras, de que usted tenga claridad de lo que ellas enseñan del Señor Jesucristo, para que usted sepa cuál es el camino que lo conduce a la vida eterna o que lo conduce al cielo. Esos son los motivos. En San Mateo capítulo 23 y versículo 13, vamos a leerlo hasta el 15, porque el mensaje podría ser más lejos, pero usted lo puede leer en la casa. El Señor Jesucristo le dice a aquellos legalistas, a los que guardaban la ley, a los que guardaban los mandamientos supuestamente, pero que no creían en Jesús, porque ellos no quisieron creer en Jesús. Les dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque oráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito o un adepto o un seguidor, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Mire, hoy hay cantidad de religiones, hay cantidad de garajes abiertos para que la gente escuche la palabra, hay templos grandísimos para que la gente vaya y no están predicándole un evangelio de arrepentimiento, le están predicando un evangelio de prosperidad, los están conduciendo al infierno, les están diciendo una media verdad que no es verdad, sino una mentira entera. Y la gente les está creyendo. Y hoy vemos esos templos llenos de personas creyendo que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Cuando uno va y habla con una persona, no es que yo pertenezco a esta y esta religión. No es que yo pertenezco a este otro grupo, es que yo pertenezco. ¿Y cree usted en Jesús? ¿Conoce usted a Jesús? No, pero yo ya estoy contento. Y son felices sacando plata de su bolsillo y dando el diezmo. Y son felices a veces revolcándose y cantando y bailando y gritando, creyendo que están haciendo las cosas para Dios. Cuando lo que no entienden es que Dios es un Dios de orden y que a Dios no le gustan esas cosas. Entonces, están llevando más gente al infierno cuando ellos también van para el infierno. No quieren que la gente conozca a Cristo porque se les daña el negocio. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque queremos que usted conozca a Cristo, porque queremos que usted sea salvo, porque como decía el hermano Alonso ahora, alguien llegó un día enviado por Dios y nos predicó el evangelio. Y por la misericordia de Dios creímos en el Señor. El Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hoy podemos dar testimonio de la religión. No está haciendo hijos de Dios, sino hijos del infierno. Y es porque estas partes o estas locales o estos templos no están enseñando la verdad. No están enseñando lo que enseñan las escrituras. Quiero ahora que miremos eh, unos versículos que hay aquí en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 9. También lo podemos ir desglosando, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, si recibimos el testimonio de los hombres. Y ahí era donde les decía ahora. Y es que es tan fácil creerle a un hombre a lo que dicen, que como les decía ahora, que sin saber si es verdad, vamos y lo comunicamos. Y el versículo termina diciendo, mayor, que es la segunda parte, dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Eh, y dice el versículo 10, la parte primera, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Creer en el Hijo de Dios es recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Y cuando creemos en Él, el Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida.
el Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo, cuando está con él, mayúscula, es el Espíritu Santo, mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, únicamente para ser hijos de Dios hay dos versículos en la Biblia, uno en Gálatas y otro en allí en Juan capítulo 1, versículo 2. Habiendo, dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente por creer en Cristo Jesús, por recibirlo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. De resto, no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Uno se encuentra a la gente a veces y la gente no ha entendido todavía qué es ser cristiano. Y cuando uno dice que es cristiano, entonces ellos dicen que todos son cristianos, refiriéndose como si cristiano quisiera dar a entender que somos hombres o mujeres. Yo le explicaba a una persona hace poquito, le decía, no, es que cristiano quiere decir que somos seguidores de Cristo. Cristiano quiere decir que creemos en Cristo. Cristiano quiere decir que le entregamos nuestra vida a Cristo. Cristianos quiere decir que nos arrepentimos y que Cristo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando decimos que somos cristianos, no nos referimos a que somos humanos, porque una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Dios a todos nos creó, pero solamente somos hijos por creer en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo, el que no cree a Dios, mire, el que no cree a Dios, el que no cree a Dios, la segunda parte, dice, le ha hecho mentiroso. Eh, este versículo es uno de los versículos que más me ha tocado y a veces es duro decírselo a las personas. Mire, no creer a Dios, no creer lo que Dios dice en su palabra, rechazar a su Hijo Jesucristo, ponerle peros a la palabra de Dios, es decirle a Dios, Dios, no le creo. Usted es un mentiroso. Eso es lo que le decimos a Dios. Usted es un mentiroso. Es que la palabra de Dios dice acá, le ha hecho mentiroso. ¿A quién hacemos mentiroso? A Dios. ¿Y por qué lo hacemos mentiroso? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y el hombre está rechazando ese regalo de salvación que se llama Jesús. Y cuando no le creemos a la palabra de Dios o cuando no le creemos a Dios, le estamos diciendo a Dios simplemente que Él es un mentiroso. Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios el Padre nos ha dado vida eterna, pero ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida, dice la palabra de Dios, está en su Hijo. La vida eterna solamente está en el Señor Jesucristo. La vida eterna no está en nadie más, ni siquiera en Dios el Padre, porque Dios el Padre dio a su Hijo para que si usted cree en Él, tenga la vida eterna. Es la única manera de tener vida eterna. Es el antídoto contra el pecado. Solamente en Cristo hay salvación, como cantamos un himno acá. Solamente en Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Pero cada uno tiene que tomar la decisión
Si le cree a Dios, o sigue diciéndole a Dios, no, Dios, yo no le creo, mentiroso. La gente hoy está creyendo más en la religión que en Dios. Y la religión es la que está llevando a la gente a la condenación, porque no les están predicando el verdadero evangelio de salvación. Porque no les conviene que la gente conozca a Cristo, porque pierden un adepto donde conozcan a Cristo y dejan de recibir dividendos o ganancias. Eso es lo que pasa con tantas congregaciones que hay que trafican con la fe, que tienen engañado al hombre, pero el hombre que pasa que no escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Y esta vida está en su Hijo. Solamente en el Hijo de Dios hay salvación. Dice el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Usted ya tiene a Cristo. Usted ya lo aceptó como su Señor, como su Salvador. Usted está seguro que si hoy parte de este mundo va a estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Mira, esta es una de las preguntas que más le hacemos a la gente. Si usted hoy parte de este mundo, ¿dónde va a pasar su eternidad? Y la gente, a pesar de que ha oído tanto el mensaje de salvación, no saben para dónde van. No saben para dónde van. Y es triste. Estuve reunido la semana pasada con un hermano mío y un sobrino y, y, y estuve preguntándoles y son felices viniendo a la reunión de los jueves, pero no saben todavía. Aún no tienen la seguridad de la salvación. Aún no saben que es por Jesucristo que va uno al cielo. Y mi cuñada que va a otro lugar, ella menos, estaba más embolatada todavía. No conocen a Cristo. Creen que porque están en un lugar, ya con eso son salvos. Creen que porque están en un lugar y oyen la palabra de Dios, ya con eso tienen derecho a entrar en el cielo. Y hay un solo requisito. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si usted no tiene al Hijo de Dios, hoy es el día que lo puede recibir. Hoy es el día que le puede abrir el corazón y dejarlo entrar. Hoy es el día que puede usted ir ante Él y decirle, perdóneme, Señor, porque soy un pecador. Perdóneme, Señor, yo reconozco que usted murió en la cruz por mi pecado, que usted murió por mí. Hoy quiero tener un encuentro contigo, Señor. Hoy te abro mi corazón, hoy te dejo entrar. Y en ese momentico usted, le aseguro, que en ese momento, si usted lo hace de corazón, usted tiene ya entrada en el reino celestial. Usted ya es salvo. Usted no va a ir a un lugar de condenación. Usted ha pasado de muerte a vida, como dice la palabra de Dios. Porque mire cómo termina el versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eh, en Juan 14:1, la palabra de Dios dice, ¿creéis en Dios? Ah, pero el Señor Jesucristo es muy explícito en este versículo. ¿Cree en Dios? Pues crea también en mí, crea también en mí. Porque la única manera de ir al cielo es por creer en Jesús. Creéis en Dios, cree también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Le dice el Señor, y sabéis el camino. Dijo Tomás, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación está ahí. La salvación
Es un regalo de Dios. Solamente usted tiene que tomarla. Solamente usted tiene que recibirla. Dios se la está ofreciendo. He aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. No oigamos a otro que no sea Dios. Tengamos siempre una Biblia para que las escudriñemos, porque en ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Quiere usted ir al cielo? Vaya a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablamos de Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero mire, hay una mala noticia también. El que rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. Hoy puede ser la última vez que usted escuche el Evangelio. Hoy puede ser posiblemente la última vez que usted tuvo esta oportunidad. El hermano decía, aquí hay uno que no haya escuchado el Evangelio, pues si de pronto no lo había escuchado, ya lo escucho. No hay excusa, solamente por creer en Jesús tenemos salvación, vida eterna y entrada al reino de los cielos. Esa es la invitación. Ábrele su corazón a Jesús. A Jesús. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él te quiere dar la vida eterna y la salvación, como cantamos un himno acá. Esa es la invitación para esta noche. Crean en Jesús. Hoy es el día de salvación, no es mañana. No se vayan de acá sin hacer un encuentro con Jesús. Si no entendieron el mensaje, hay hermanitos que les pueden explicar. Y bueno, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por tu palabra bendita y maravillosa. Te agradecemos, Señor, porque este día de nosotros sin ti, bendito amado Dios, y te damos gracias porque un día este evangelio llegó a nuestro corazón y el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado y tomamos la decisión de arrepentirnos. Y como dice el himno, ahora vivo para Él. Ahora vivimos para Dios. Vivimos para glorificarlo, para exaltarlo, para santificarlo, para hablar de bendice Padre Santo las personas que estuvieron en esta noche y aquellos que aún no han tenido un encuentro con Jesús. Padre, que hoy sea el día, que lo acepten como Señor y Salvador y que haya gozo, fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias en ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias.